En una vivienda, un tablero eléctrico es físicamente una caja rectangular insertada en alguna pared cercana a la puerta de entrada. Dicha caja contiene todos los dispositivos de protección, cuya función principal es la de proteger a las personas, las instalaciones y los dispositivos conectados de posibles fallos o averías que pudieran ocurrir en algún punto. El tablero eléctrico también es el encargado de recibir el cable que abastece de la potencia necesaria a la vivienda, procedente de nuestro contador para posteriormente distribuirla a los diferentes circuitos eléctricos interiores. Para la explicación de los elementos del tablero y distribución de circuitos, haremos referencia siempre a un tablero de una vivienda de canalización básica, con una potencia máxima de 5,75 kilovatios o 25 amperios monofásicos. Los dispositivos de protección que integrará el tablero eléctrico serán los siguientes: el interruptor de control de potencia ICP, el interruptor general automático o IGA, los pequeños interruptores automáticos PIA, el protector contra sobretensión PCS y el interruptor diferencial ID. ICP, interruptor de control de potencia. En primer lugar, y como interruptor de cabecera del cuadro, nos encontramos con el ICP. Aquí debemos hacer una puntualización rápida, ya que actualmente este dispositivo no es obligatorio y se colocará en caso de que proceda. Esto debido a que actualmente los propios contadores digitales llevan el ICP integrado en su interior. Así que colocándolo únicamente, lograríamos duplicar la función del ICP y obviamente no tendría mucho sentido. Aún así, como muchos cuadros antiguos siguen existiendo, echaremos un rápido vistazo. Su principal función es, como indica su nombre, poder controlar la potencia de la vivienda, para que nunca se consuma más potencia de la contratada. En este caso, nos cortaría cuando el consumo sobrepase los 25 amperios. En caso de que empecemos conectando aparatos y tengamos mayor consumo que el establecido en el contrato, el ICP se dispara y deja la vivienda sin suministro hasta la desconexión de algún aparato que haga de nuevo bajar la potencia por debajo de lo contratado. Y de repente otra vez tenemos suministro. El ICP es un dispositivo que, una vez instalado, siempre será revisado por la compañía de suministro eléctrico y a su vez bloqueado para evitar cualquier manipulación por parte del usuario. En cuanto a su disposición dentro del tablero, vemos que va solo, sin ser agrupado con el resto de protecciones de la vivienda, por encima del interruptor general. IGA, interruptor general automático. El interruptor general automático, también conocido como IGA, es uno de los elementos principales que componen el cuadro eléctrico de una vivienda. El IGA es un elemento de carácter obligatorio en el cuadro eléctrico, puesto que es el único elemento capaz de cortar el suministro a toda la instalación de la casa cuando se produce un cortocircuito o sobrecarga, evitando que se supere la potencia que puede resistir la instalación. Además, se encarga de controlar que la potencia consumida no exceda la potencia admisible por la instalación eléctrica, protegiendo de esta manera el cable de la derivación individual. Además de las funciones anteriormente citadas, este interruptor que se encuentra en la cabecera del cuadro nos permite cortar la corriente de toda nuestra vivienda. Así que es el que debemos bajar en caso de una reparación en el suministro eléctrica de nuestra vivienda o cuando haya una emergencia. PIA, pequeño interruptor automático. Los pequeños interruptores automáticos PIA son interruptores termomagnéticos, igual que los IGA. Su funcionamiento es idéntico, es decir, se basa en los efectos magnéticos y térmicos que produce la electricidad. En el caso de cortocircuito, actúa por efecto magnético y en el caso de sobrecarga, por efecto térmico. La única diferencia entre ambos es que el IGA protege toda la instalación eléctrica y por eso se sitúa en la cabecera del tablero, mientras que los PIA
Tienen como misión proteger individualmente cada uno de los circuitos del inmueble, así como los electrodomésticos que están conectados. Los interruptores automáticos de potencia se encargan de cortar el suministro en caso de sobrecarga o cortocircuitos, pero únicamente en la parte de la instalación afectada, dejando al resto de la vivienda con electricidad. El número de interruptores PIA que se deben instalar en una vivienda debe ser el mismo que la cantidad de circuitos internos que tenga incorporada nuestra instalación eléctrica. Por regla general, toda instalación eléctrica debe incorporar interruptores automáticos PIA en los circuitos de toma corriente, iluminación, nevera, secadora, lavadora, calentador de agua, cocina eléctrica, aire acondicionado o calefacción según sea el caso. PCS. Protector contra sobretensiones. Un protector de sobretensión, también conocido como SPD, DPS, protectores eléctricos o supresores de tensión, es un dispositivo diseñado para proteger dispositivos eléctricos de picos de tensión, ya que gestionan o administran la energía eléctrica de un dispositivo electrónico conectado a este. Un protector de sobretensión intenta regular el voltaje que se aplica a un dispositivo eléctrico, bloqueando o enviando a tierra voltajes superiores a un umbral seguro. Podemos encontrar dos tipos de sobretensiones. La primera son las permanentes y la segunda son las transitorias. Sobretensiones permanentes. Las sobretensiones permanentes son aumentos de tensiones provocadas por sucesos difíciles de prevenir, como la rotura o desconexión del neutro o fallos en los centros transformadores. Esto puede provocar un aumento de tensión superior a 10% de la tensión nominal de nuestra casa. Las alimentaciones de equipos con una tensión superior a aquella para la que han sido diseñadas, en caso que el servicio no sea interrumpido, puede generar algunos de los siguientes sucesos. Sobrecalentamiento de los equipos, reducción de la vida útil, incendios, destrucción de los equipos e interrupción del servicio. Para evitar este aumento de tensión descontrolado, existen los protectores contra sobretensiones permanentes, que son dispositivos que a través de una bobina capaz de detectar un exceso de tensión, actúa sobre el interruptor general automático del tablero, provocando el disparo de este, desconectando la instalación de la red y a su vez evitando que llegue esta sobretensión a nuestros dispositivos. ¿Cuándo es necesario instalar un protector contra sobretensiones permanentes? Personalmente, creo que el PCS es un dispositivo de protección esencial para nuestros hogares. Los sistemas de protección deben incluir un protector de sobretensiones permanentes en el tablero de mando de la vivienda. Sobretensiones transitorias. Las sobretensiones transitorias son originadas mayoritariamente por descargas atmosféricas. Son de muy corta duración, del orden de microsegundos, pero de un valor de tensión muy elevado de miles de voltios. Se transmiten a través de la red de distribución hasta llegar a nuestra vivienda y pueden causar, si no están controladas, destrucción de los equipos que tengamos conectados y de la propia instalación eléctrica, así como ser un foco de incendio. ¿Y cómo podemos controlarlas? La protección contra sobretensiones transitorias requiere de un sistema distinto de las sobretensiones permanentes. En vez de desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que llegue la sobretensión a los equipos, como hacíamos con las permanentes, esta vez se deriva a tierra el exceso de energía, limitando así el valor del pico de tensión a un valor soportable para los equipos eléctricos conectados a nuestra vivienda. Esta protección se realiza a través de un protector de sobretensiones transitorios, el cual en su interior tiene la clave de su funcionamiento, el varistor. ID, interruptor diferencial. Es un dispositivo electromagnético
que se coloca en las instalaciones eléctricas para interrumpir la alimentación eléctrica de nuestra vivienda cuando detecta una derivación a tierra. Esta intervención del interruptor diferencial se realiza con el fin de proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto con partes activas de la instalación, es decir, contacto directo, como podría ser un cable que alimenta un dispositivo o por el contacto con elementos sometidos a potencial, contacto indirecto, como podría ser la carcasa de una lavadora. También es importante saber que nos protegen contra los incendios que pudieran provocar dichas derivaciones. Este dispositivo de protección actúa conjuntamente con la puesta a tierra de enchufes y masas metálicas de todo aparato eléctrico. De esta forma, el IDE desconectará el circuito en cuanto exista una derivación o defecto a tierra mayor que su sensibilidad. Si no existe la conexión a tierra y se produce un contacto de un cable o elemento activo a la carcasa de una máquina, por ejemplo, el IDE no se percatará hasta que una persona no aislada de tierra toque esta masa. Entonces la corriente recorrerá su cuerpo hacia tierra, provocando un defecto a tierra y superando esta la sensibilidad del IDE, que disparará el corte de la corriente, protegiendo a las personas y evitando así su electrocución.